Bueno, ya estamos aquí en directo nuevamente. Bienvenidos a una nueva semana. Hoy es lunes 7 de septiembre, un día especial, al menos para mí. Y volvemos a retomar el tema de la visibilidad en el Internet del arte. Quiero empezar esta semana con una charla general sobre, sobre algo sobre lo que hablo por primera vez y en cierto modo estoy hola María, estoy entregando o abriendo eh, a ustedes eh, casi 4 años de mirada, de investigación, de participación para tener muchísimo más conocimiento de lo que ocurre, de lo que ocurrió, y me voy a referir fundamentalmente a todo el estudio que hemos hecho a profundidad, ya os digo, muchas veces con la implicación de vincularnos y de pagar como clientes esas plataformas, de cómo ha sido el desarrollo de las plataformas de arte más conocidas, las que más han tenido éxito relativo, porque ninguna realmente ha logrado llegar a donde se pretende y muchas ya no existen, pero nosotros hemos estudiado a profundidad y hemos tan a profundidad que hemos eh, visto todos los errores que se han cometido con los diferentes informes que han salido, porque además estas plataformas sí son plataformas que en un momento cometieron un grave error, que fue vincularse a la bolsa. Y claro, todo lo que es vinculable a la bolsa tiene un informe de viabilidad que es visto o es recibido por todos aquellos que quieran esa información. Además de eso, pues hemos estudiado estructuralmente todas las funcionalidades que han tenido estas sucesivas plataformas, y y realizamos en su día un diagrama de errores y de aciertos que no se daban en común entre todas ellas. O sea, cometían muchas veces los mismos errores, pero cada una aportó un acierto, y al mismo tiempo pues hacía de ese acierto el único asidero de la plataforma, con lo cual seguía y sigue sin haber una plataforma que complete todo el proceso necesario para realizar todo lo que se pretende hacer desde lo virtual con el arte visual en este caso. Esto, claro, si estás atento, pues, y te interesa el tema, y es un tema que dominas, y es un tema que te apasiona, y además eres emprendedor, y además eres empresario, y además estás acostumbrado a trabajar sobre, no sobre el fracaso de los demás, pero sí sobre la mirada atenta de cómo funcionan las cosas que tú quisieras hacer, pues todos estos estudios han generado un nuevo un diseño donde se eviten los errores cometidos, y por otra parte se implementen todos los aciertos muy mejorados de estas plataformas. Con esto le estoy diciendo que, vuelvo y repito, estoy abriendo una puerta secreta, un secreto quizás empresarial, pero que bueno, no me importa compartir con ustedes, porque quiero que tengan claro y que vean realmente cómo se ha hecho o cómo se hicieron estos procesos que los llevaron a no triunfar,
y qué cosas positivas nos han dado, que hemos aprovechado, hemos reactualizado, hemos incluso mejorado, y lo que nos ha permitido también crear, diseñar aciertos propios o eh, nuevos servicios que se precisan. Y esto en el sentido de los nuevos servicios no lo hemos realizado precisamente en el estudio de las plataformas, sino con el trabajo de marketing, de encuesta, de pregunta a muchos clientes, tanto artistas como compradores, eh, de qué es lo que realmente no les lleva a comprar en una plataforma, o qué es lo que le impide llegar. Y el resultado es un cliente descontento y desconfiado. Un cliente, o sea, una suma de clientes descontentos. ¿Por qué? Porque no encuentran realmente el servicio que buscan. Porque ya digo, estas plataformas priorizaron un tipo de servicio que es lo que le dio el acierto, o sea, pensando que si ponían eso sin incluir otras partes que otras plataformas sí lo habían hecho, eh, pues lograrían sobreponerse. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque en el momento de nacimiento de todas esas plataformas, seguíamos con, eh, con ese mercado rojo, ¿no? Ese océano rojo, donde de lo que se trataba fundamentalmente era de que no solo de realizar un trabajo o un proyecto llamativo, que al mismo tiempo fuera una posibilidad de lucro, ¿no?, para las empresas que lo creaban, sino se trataba de adquirir, fundir eh, otras empresas y colocarse a la cabeza de este mercado competitivo y sanguinario. Hay que tener en cuenta que también en los momentos en que estas plataformas suben, si hoy hay un 3% de la población que está apostando por llevar todo tipo de servicios al online, a internet, a lo virtual, o sea, llevarlos completamente, desaparecerlos de lo real, o sea, o de la realidad o de la materialidad que hoy tienen, en esos momentos se estaban dando posiblemente los primeros pasos, y podríamos hablar que ni siquiera llegaba al 1% las personas que estábamos viendo o estábamos preparándonos en un entorno bastante increíble, como literalmente increíble, o sea, porque sí estabas, pero habían cosas que a veces te, te parecían que eran imposibles. Y eh, dentro de este proceso nos dimos cuenta que el desarrollo tecnológico era prácticamente a segundos, y que lo que tú hoy pensabas que no se podía hacer, mañana te citaban o te mandaban un mail porque iban a hacer un lanzamiento de justo eso que tú estabas necesitando, y que además tenía la posibilidad de que lo podías adaptar a tu entorno. Entonces han sido muchos años de mirar cómo han funcionado las cosas para poder llegar a entender qué es lo que verdaderamente puede cubrir todas las necesidades, tanto de la persona que vende, de la persona que es experta y que va a llevar ese espacio, como de los clientes o consumidores que se acercan a esa plataforma buscando muchas cosas que no siempre tienen que ver con en un primer momento el acto de comprar. Muchos buscan un poco educarse, ¿no?, y sobre todo confiar, ¿no?, tener la capacidad de poder confiar en eso que hacen. Por otra parte, ya lo he repetido muchas veces, las galerías lo que siempre asumieron fue el espacio online, y eso lo vamos a hablar en otra conferencia. Esta semana nos vamos a ir de lo grande a lo
a lo concreto, y es el manual que tienen las galerías para llevar a internet, o sea, para tener no una galería online, sino una pantalla online donde al final toda la comunicación la tienes que realizar mediante la galería in situ. Y sobre todo que todas estas plataformas fueron creadas por galerías y eran galerías grandes, conjunciones de galerías, y eran además lo que buscaban era acercar clientes a las galerías. O sea, tú partías de tener una galería y te sumabas a esta plataforma para que tu plataforma estuviera anunciada en esa galería. Entonces, eso lo único que trajo fue la confusión y el descontento de muchos clientes y el abandono de estas plataformas. Estas plataformas, además, una vez que se creaban, todo aquel I más D más I que se debe tener siempre en una empresa emprendedora, en una empresa que trabaja por proyecto, en una empresa que trabaja para las personas, para los clientes, para dar un servicio, para enseñar, siempre tiene que tener un presupuesto de inversión en innovación y desarrollo. Pues generalmente se planteaban, se creaban eh, pequeños instrumentos que después no se desarrollaban, porque ellos tenían la característica, como cualquier empresa que esté en el océano rojo, que una vez que se alcanzaba determinado dinero, sabían que iban a empezar, por los momentos en que estaban y por cómo funcionaban, iban a empezar momentos de pérdida, y lo que hacían era vender o fundirse con otra empresa, cambiar el nombre, en fin. Es decir, que toda la labor de estas plataformas se centraba única y exclusivamente en, de forma fría, vender. ¿No? Pero vender en una plataforma donde había 150 galerías. Con lo cual, esto complicaba mucho el proceso de comunicación con un cliente que es muy activo. Ha dejado de ser un cliente pasivo para ser un cliente activo. Un cliente que necesita permanecer informado, que necesita de tener en esa plataforma su magazine, su pequeña, un magazine que sea una pequeña revistita online de arte, donde se publiquen no solo las novedades de la plataforma, sino las novedades del arte. Necesita tener un espacio de sala de cursos para la comprensión del arte, o para ya cursos mucho más específicos, mucho más concretos para entender los valores del mercado, de arte, etcétera. Entonces, voy hoy a hablar de eso, siempre asumiendo además que, independientemente de que esté hablando de un proceso de investigación de I+D, que sí hacemos nosotros, porque eso es realmente lo que a mí me gusta de este tipo de emprendimiento o de acciones económicas o de acciones de inversión, que es un proyecto desarrollable, ampliable, y que siempre va a tener la posibilidad de desarrollarse y de, con una inversión, mejorarse diariamente, porque eso es lo único que puede hacer que una empresa perdure, sea en la realidad o sea en lo virtual. En la realidad cada vez es más difícil mantener estructuras como galerías, eh, espacios expositivos grandes como ferias, eh, los mismos contratiempos que estamos viviendo, pues se ha suspendido la feria de Miami. O sea, se están produciendo en estos momentos una debacle impresionante, que no solo afecta a la estructura feria, sino afecta a la estructura galería, y no solo afecta a la estructura galería, a la estructura feria, sino que va a perjudicar a las subastas, y o sea, va a traer como consecuencia una caída imperiosa de la realidad tocable, ¿no?
de el comercio, el mercado y la valoración del arte. Con lo cual, yo creo que aunque esto sea un trabajo que nosotros sí tenemos hecho, un proyecto muy bien estudiado, con un proyecto de investigación completo, de donde parte un proyecto de construcción real, y que este proyecto pues se ha llevado totalmente en el más absoluto silencio, pues yo creo que compartirlo con ustedes no me represente ningún problema, porque además no voy a decir nada que ya no tenga solucionado, previsto, visto, aprendido, y también que posibilite que ustedes logren comprender, ustedes como los actores del momento, y para mí los agentes implicados, porque en este caso se cambia las tornas, no es comunicar a galerías con clientes, es que el artista pueda traer, o sea, que a través de que el artista esté visible, y que a través de la acción experta que está por debajo de esa plataforma, que el artista pueda conectar con muchos clientes que en definitiva, o muchos leads, para en definitiva también con nuestro proceso experto ir educando a esa persona que se acerca hasta llevarla al punto de convertirse en un cliente potencial, es decir, un cliente que compre arte. Entonces, hay que decir que los costosos procesos que se hicieron de ensayo y error en un entorno, realmente fueron hechos en un entorno, aún a nivel tecnológico y a nivel social, eh, no atrajeron la atención en un principio ni de las galerías ni de las casas de subasta. Todo lo que se empezó a hacer, esos procesos, no atraían la atención de estas entidades que en ese momento funcionaban a tope, y que realmente no les interesaba o no consideraban importante o no visionaban un futuro donde por determinadas cuestiones el mundo se tuviera que mover alrededor de lo virtual. Hoy es una realidad que miran con verdadero pavor, porque hacer todo esto no se hace mañana, y se pueden ocasionar muchas pérdidas entre lo que están llevando en la realidad y tener que construir todo otro edificio virtual, además de la escasa preparación tecnológica, lo que supondría tener que contratar la construcción y todo el equipo tecnológico que implica no solo construir, sino mantener e innovar permanentemente para satisfacer las necesidades de los clientes de hoy, que son clientes además muy volubles, muy cambiantes, no solo pasivos. Y es curioso porque te das cuenta que los galeristas, y muchas veces las casas de subasta, los especialistas de las casas de subasta, las ferias, nunca han sido especialistas en temas económicos ni de mercado, a pesar de que lo único que les interesa es vender. Porque si ellos atendieran justamente a la fisiología, a la fisionomía, a la fisiología del individuo y a la fisionomía del mundo, el acto de la globalización ya era un acto que anunciaba a voces que no íbamos a tener que buscar la ruta de la seda, como Cristóbal Colón, y llegar a un descubrimiento, sino que esa globalización estaba basada en, como casi todas las estructuras económicas, en todo aquello que se estaba desarrollando a nivel tecnológico, que en su momento fue a nivel industrial, en este momento era tecnológico.
Entonces, claro, ellos no entendían o no entienden o nunca entendieron o nunca se preocuparon por comprender qué proceso se estaba acelerando en el mundo. ¿Mm? Es obvio porque ya digo, cuando esto todo empieza, menos del 1% de las personas nos habíamos metido en esta magia, porque era como meterse en una secta. Prácticamente la gente decía, tú estás loca, eso no vale para nada, no, yo, a mí no me metas en eso, o sea, yo en ese sentido tengo personas que hasta me dejaron de tratar, o sea, que me borraron de su Facebook porque decían que esto era una secta. Bueno, pues, vale. Entonces, y te das cuenta que existía, y aún existe, muy poca comprensión de que el mundo cambia sobre la base de la economía, ¿no? Y no sobre la base de la compraventa, sino del desarrollo que tenga la economía. Es un proceso, se pasó de un proceso manufacturado a un proceso industrial y poco a poco se ha pasado a que generó una sociedad de consumo y esa sociedad de consumo abrió las puertas para que los estados invirtieran en innovación y desarrollo y los grandes empresarios tecnológicos de hoy hayan sido hijos de esa generación que se dedicaron a facilitar o a ver cómo se podía hacer todo, llegar a todas partes sin tener que recorrer ni un kilómetro. Es decir, ni un centímetro prácticamente, lo que te separa de la pantalla. Ahí nacen los grandes visionarios, nace Steve Jobs, se funda Silicon Valley, está todo el desarrollo de Bill Gates, está Zuckerberg y están todas esas grandes personas que aún siguen trabajando en el funcionamiento de un avance cada vez más tecnológico de la sociedad y que está empujando muy fuertemente por que todo se empiece a realizar ya en una era tecnológica a través de la tecnología y a través de lo virtual. Con lo cual, ese apoyo y ese impulso a emprendedores lo han dado justamente ellos, con lo que crean para nosotros, que cada vez crean más cosas de forma general, para que tú puedas adaptar a lo que tú quieres hacer. Llegado hasta el caso de que las personas pueden, si quieren, diseñarse una web, pues, o sea, puedes hacer todo. Cuando hacia 2010 la situación empieza a ser diferente, y vuelven a confluir factores relativos a la economía global y al desarrollo de la industria tecnológica. O sea, se produce en ese momento un cambio de lo que ahora todo el mundo llama cambio de paradigma y ni siquiera saben lo que es un paradigma, que realmente no es un cambio de paradigma, porque si tú aceptas la palabra cambio, no puedes gestionar un paradigma. O sea, el cambio es algo que te lleva hacia lo flexible, el cambio en estos momentos. No, tú no cambias un status quo para crear otro, tú quieres romper con el status quo para no dejar justamente que eso se convierta en status quo, porque esa es la inmovilización económica que tenemos en estos momentos, que no se ha invertido, que no se ha indagado y que no se ha averiguado por las necesidades que tienen las personas, tanto las que venden como las que compran. Entonces, no se trata de un cambio de paradigma, se trata de un cambio que, apoyado en la industria tecnológica cada vez más galopante, va a tener unos resultados en la economía global. Por una parte, la crisis financiera que ocurre en el 2008, que siempre he dicho que ya se sabía desde el 2013, se anuncia en el 2005 y se apodera de todo el planeta como especie de una gran plaga, impactó duramente en el mercado del arte. La crisis impactó. No se puede negar que, a pesar de que, si se tiene en cuenta que la crisis más grande que ha sufrido el mercado del arte fue en el año 91, la crisis del 2008 ha impactado en el mercado del arte.
¿Por qué? Porque galerías y casas de subasta empezaron a ver empezaron a ver que disminuían sus ventas y empezaron entonces a buscar en ese momento mercados alternativos, es decir, buscaban principalmente países con economías en auge, economías emergentes, economías que estaban tendiendo hacia la prosperidad, lanzaban sus ojos hacia el mundo asiático, lanzaron sus ojos hacia determinados países de América Latina como Brasil y Colombia, que hoy por hoy están en la punta del desarrollo económico y sobre todo tecnológico, o sea, del desarrollo económico a través de la tecnología. Y empiezan a mirar, siempre mirando un mapa, ¿no? Un mapa real de traslado o de poder establecer sucursales, establecer puntos, ¿no? Pero también empiezan a preocuparse por buscar otros canales. O sea, siempre los tuvieron delante, pero buscaban otros canales, ¿no? Que además es curioso, porque yo siempre digo, bueno, los galeristas, los especialistas que se suele suponer que viajan tanto, o sea, nunca se han dado cuenta que cuando están en un aeropuerto están las pantallas gigantes que ya no saben de cuán grande más hacerlas, pasando publicidad, pasando tal, y todas las personas están así. O sea, o están con el móvil, o están con el tablet, o están conectándose en una videoconferencia de negocio en otras áreas en el ordenador. O sea, nadie está mirando esa pantalla, simplemente miran la pantalla de la hora de vuelo. Incluso ya tienen aplicaciones en el reloj, porque como son personas que viajan habitualmente, ya tienen, si el avión está retrasado, o lo tienen en el mismo iPhone, o en el smartphone, o donde lo tengan. Entonces, yo creo que es bastante contraproducente la ceguera de estas personas y ese arraigo a ultranza, donde además han arrastrado y prejuiciado a los artistas para que no trabajen desde otro tipo de canales y seguir con la cartera de artistas y las cuentas donde ese dinero que esos artistas producen se ingresan. Hay que decir también que ya hacia el 2010 Internet había experimentado un crecimiento exponencial muy grande de usuarios, más del 500% a lo largo de una década. O sea, 500% a lo largo de una década es mucho, principalmente gracias a lo que nos está permitiendo comunicarnos hoy, al desarrollo de las redes sociales y gracias al desarrollo de las plataformas web 2.0, que si no saben mucho qué es, yo le voy a hacer así como un pequeño paneo para que entiendan cómo desde nuestras web se ha podido generar una serie de, un infinitum de posibilidades que no cesan. ¿Por qué? Porque la web 2.0, cuando se crea, se caracteriza principalmente por la participación del usuario como contribuidor activo y no solo como espectador de los contenidos de la web, que es el usuario pasivo de la web 2.1. Perdón, la 1.0, donde se podía buscar información, donde se podía visualizar ciertas cosas, pero el usuario no podía trabajar en esa web, en ese universo web. Aquí, con esta apertura tan grande, ya el usuario se convierte en un usuario activo. Y cuando hay algo activo, empieza a crearse la tendencia mental de que es un lugar donde se puede generar activos, un lugar donde se puede llegar a establecer una economía, un lugar donde se puede trabajar y donde se puede hacer realidad aquellas cosas que muchas veces en la
en el mundo de fuera no son prácticamente imposibles de hacer. Aunque siempre parto de la base que nada es imposible. ¿Qué pasa? Empiezan a desarrollarse y hay un gran auge de blogs, o sea, del mundo de los blogs, de las bitácoras. Hay un auge inmenso de las redes sociales, porque muchas veces la gente que participa conoce esta red y otra, conoce Facebook, conoce dos o tres más, y te las mencionan como, pero tú estás en Facebook, yo estoy en no sé qué y me fui a no sé cuánto. Pero existen redes sociales, porque yo las tengo dentro de las otras plataformas, redes sociales que he creado yo, personales. Bueno, no las he creado yo, las han creado los que crean apps, pero redes sociales personalizadas, que no entran en ningún entramado, no entran en ninguna trama ni están controladas por ningún sensor que no sea el equipo que se encarga de manejar estas redes sociales. Redes de comunicación muy específicas y muy seguras para comunicaciones industriales, económicas, pedidos, para muchas cosas. O sea, no solo hay un auge de las redes, no solo hay un auge de las redes masivas que la gente consume, sino que se permite ya, esta web permite la creación de redes personales, redes con tu nombre, redes que pueden llevar el nombre de tu empresa y que donde los usuarios se comunican directamente contigo o se pueden comunicar todos entre ellos, los proveedores o lo que sea. Que esa es una de las características muy buenas que debe tener una plataforma. Se empiezan a crear webs directamente por los usuarios, que eso no se podía hacer. Tenías que hacer una contratación antes y un pacto con el diablo para tener una página web inamovible, estática. Y por eso la gente cuando te dice, no, yo quiero una página web, ¿tú quieres una página web o quieres una plataforma? Porque no es lo mismo una web que una plataforma. Una página web es algo estático, que está ahí, ese modelo ya caducó. Una página web con plataforma, pues hay dos tipos básicos de página web: las que venden, o sea, las que están estructuradas para vender, y las que están estructuradas para no vender, o sea, no tienen market. Esa es la diferencia, y a partir de ahí tú construyes lo que quieras. El contenido que pueden agregar los usuarios es un valor clave en la web, porque tú puedes ahí saber cuáles son las preocupaciones que tienen los usuarios. Antiguamente eran los foros, donde tú ponías algo en un foro y te respondían a los 3 días, o sea, era como jugar al ajedrez postal. Insoportable. Yo lo digo porque lo jugué, ni me acordaba de lo que había jugado cuando me llegaba la carta de no sé quién, que fuera con el que me tocaba jugar. Es una porquería, eso lo jugué cuando era joven en Cuba. O sea, es un aburrimiento horroroso la espera. Aquí no. Aquí el usuario está moviéndose y da mucho valor. Es lo que nos permite también hacer todo este tipo de modulaciones que han ido surgiendo cuando se crea esta web 2.0. Tienes la posibilidad de etiquetado colectivo, marcadores sociales con los que puedes trabajar para un trabajo más comercial, más centrado en clientes. Y una de las cosas más importantes es el beta perpetuo, que no sé si saben qué es, pero el beta perpetuo es que la web 2.0 se inventa permanentemente. O sea, cuando algo es beta, es algo que cuando yo, por ejemplo, nombro a los grupos que puedo dar clases, ¿no?, o que reciben mis cursos, no, este es un grupo beta, quiere decir, para mí es el primer grupo, es como el grupo experimental, con lo cual el beta perpetuo implica que la web, implica que mi proyecto, implica que todos los proyectos que se están desarrollando es algo que se inventa y se experimenta permanentemente, no deja de serlo nunca. ¿Por qué? Porque el propio soporte te lo exige, y te lo exige la caída de gente entrando, porque también la web 2.0 te aporta medidores, te aporta gráficos diarios
te aporta el SEO, te aporta muchísimos datos que ya lo hace por ti. Tú puedes perfeccionarlo y meter una aplicación, comprarla y meter una aplicación más potente para el SEO, pero esta web lo hace, lo permite. La creación de aplicaciones web dinámicas que se puedan compartir entre un ordenador personal, una tablet y un teléfono. Pero que ya ha llegado el momento de que las que se crean son compatibles con los dos modos de funcionar. O sea, tenemos por un lado Apple y por otro Microsoft. Son compatibles, o sea, con lo que el iPhone y el smartphone. Puede que tengan diferentes nombres las aplicaciones, muchas las tienen iguales, porque además en un momento determinado Apple y Microsoft se fusionaron, no se fusionaron como empresa, pero sí se comparten determinadas actividades justamente para, eso por supuesto, muerto estoy yo, para dinamizar un poco esta creación de cosas, porque además ambas empresas están enclavadas, tienen a sus tecnólogos, a sus genios en Silicon Valley, fundamentalmente. Ahí están todas las que desarrollan, ahí están los verdaderos genios de la informática, que son los que están ahí. Y poder hacer la World Wide Web, que es www, como le dicen ustedes, como una plataforma. O sea, no como una web, sino como una plataforma. Por ejemplo, el usuario ya no depende de que el software que ocupa regularmente, o la información con la que trabaja habitualmente, estén instalados en la computadora. Yo tengo muchísimos software que lo tengo puesto en mi barra de marcadores y lo que hago es trabajar online. No me tengo que descargar ningún programa que me pese. Yo tengo programas, sí, tengo para mí un ordenador dedicado única y exclusivamente a editar, que tiene 3 programas de edición pesadísimos, pero que son para eso. Y ese ordenador tiene una aceleración para eso. Pero yo sencillamente cuando quiero editar algo, pues recurro a algo fácil, algo sin complejo, algo para mí, algo para crear un gráfico para mostrar, pues recurro a este software que está para todos, que es permitible y que regularmente tiene filiaciones premium, pero tiene abarca una cómoda franja gratuita donde puedes hacer miles de cosas. El nacimiento de la nube para acceder a los datos y a las aplicaciones personales, que es básico, porque tú vas a dar una serie de conferencias a otro lugar, tú llevas, claro, tu ordenador personal, llevas tu disco duro, donde tienes todas las cosas de trabajo. Yo no viajo sin el disco duro donde está todo, pero tú puedes acceder desde un pen, pero puedes acceder desde la nube y descargarte la conferencia y la visualización ahí mismo, sin tener que arrastrar contigo 800.000 cosas para poder trabajar. El usuario tampoco depende de un equipo de cómputo ni de una ubicación geográfica, ya que puede tener acceso a su información desde cualquier equipo en cualquier parte del mundo donde tenga o exista conexión a internet. O sea, yo estoy en Japón y automáticamente me conecto a mi página, a mis plataformas en castellano, aunque Japón no tenga absolutamente nada que ver con mi web, pero yo tengo el acceso permanente, porque esa es una de las dinámicas más importantes de la web 2.0 y que se sigue trabajando además a mayor, porque cada vez crece más, sobre todo el soporte, que es la banda ancha, etcétera. Hay herramientas de la web 2.0
Yo le estoy hablando de esto porque presupongo que mucha gente no se haya enterado realmente de las posibilidades inmensas que existen a nivel económico, para el sector económico, en el Internet. Pero es que existe, o sea, realmente lo tienes todo para poderlo realizar, ¿no? Sobre todo con esta nueva generación de clientes. Tú puedes crear entornos lúdicos, multimedia, y reproducirlos en grupo. Yo, por ejemplo, tengo un juego, creamos un juego que donde jugamos a aprender, ¿no? Muchas veces cuando para los cursos, ese juego jugamos a tirar el dado, juegan entre los que están, y es donde se van dinamizando, exponen parte del proyecto, se ve por dónde están, pero a nivel lúdico, que en un principio a mí me dijeron que eso no podía ser entre personas adultas, no les iba a gustar, pues les encanta. O implementar, por ejemplo, el de Robert Kiyosaki, que es la rueda del ratón, donde aprendes a todo lo que son activos, lo que son pasivos, lo que es invertir, no invertir, que además es un juego que se compra, lo instalas en tu web y es una experiencia que puedes incluso aplicar a tus hijos para enseñarlos a no trabajar por pasivos, sino a emprender para obtener activos desde el online. Por otra parte, se puede crear alternativas para adquirir conocimiento, competitivas, no, colaborativas, donde tú puedes complementar en uno o en otro. En fin, es algo más o menos, no lo voy a meter a full, lo que es la web 2.0, lo pueden buscar, que hay muchísimos artículos, incluso hay libros que explican el tema de la web 2.0 y lo que significa. Sobre todo eso que he definido, es una web en beta, o sea, significa que es una estructura experimental continua. Por eso ahora hay muchas funciones, incluso hay software que te lo lanzan que te dicen beta, y la gente se asusta porque va directamente a los vídeos Betacam y piensan que es un retroceso. Beta, en el lenguaje de los que trabajamos por internet, todo lo que sea un proceso beta es un proceso innovador y en perpetuo desarrollo. O sea, hay proyectos cerrados que ya están cerrados porque ya no innovas más, está ahí. O sea, esa es la base de los que están ahí y lo que quieren aprender y entran ahí. Hay proyectos que son beta perpetuo y que se articulan en plataformas de este tipo, en plataformas que constantemente están en investigación y desarrollo y haciendo crecer esos espacios. Vamos a volver a el tema del arte, ¿no? Después de esta breve introducción a el tema de la web 2.0. Hay otra cosa que también es muy positiva en esos momentos donde nos quedamos, es que hay una mejora del ancho de banda que permitía mostrar imágenes en alta resolución y vídeos en cualquier dispositivo. Eso es algo que a nivel de hoy nos resulta como decir, maravilloso, pero que en esos momentos donde se podía haber innovado mucho en ese terreno por parte de los usuarios, voy a quitar la chaqueta porque tengo un poco de calor, pues no se utiliza ahora el ancho de banda. Bueno, por lo menos yo me conecto por fibra óptica y con un ancho de banda de casi teras. También es un recurso de empresa, ¿no? A pesar de que a veces Facebook me juegue malas pasadas. Y esto es lo que se van a fijar los galeristas, ¿no? Alta resolución, vídeos en cualquier dispositivo. Lo único que no saben
o que no articulan o que no crean es cómo usar eso, ¿no? Piensan simplemente en colgar, ¿no? Y piensan simplemente en vídeos en canal de YouTube. En el 2010 justamente, el sector dominante del mercado del arte contemporáneo se recupera y vuelven los precios anteriores a la crisis. O sea, es como un continuo no aprender. O sea, las crisis no se producen solamente por el entorno. Las crisis también se producen por los aspectos internos mal estructurados de los diferentes apartados de la economía del planeta. O sea, lejos de tomar en cuenta que primero la recesión económica continuaba, o sea, la gente con un poco de esperanza en el 2008 pues se cree que ha pasado la crisis y ha tenido que venir una situación delicadísima y cada vez más para decirnos que no, que seguíamos en recesión, seguíamos en crisis y que lo que viene después va a ser aún mayor a nivel económico. Pero ellos automáticamente regeneran los precios de las obras. Estamos hablando de este constructo, galerías, casas de subasta, ferias, etcétera, allí donde se vende arte. Y empieza a ser frecuente que las galerías empiecen a vender a coleccionistas mostrando las fotos de las obras en los iPads, en las ferias, o se la envían por email a sus clientes. O sea, ellos solo ven la reproductibilidad tecnológica de la imagen y la usan no para generar un movimiento y para insertarse con una gran innovación dentro de este nuevo medio, sino para aportar en sí mismo un dossier o lo que podríamos decir, un catálogo visual de las obras que poseen. Y bueno, algo es algo les iba entrando, porque además hay que tener en cuenta que estos galeristas, aunque no posean una gran fortuna económica real, y aunque en cash no, realmente si vas a sus cuentas bancarias no están en orden, ni tampoco están en beneficio, si su aparentar a partir de lo que poseen y no han vendido, les posibilita este aparentar de tener acceso, por ejemplo, a una alta tecnología que no saben manejar. O sea, que usan un iPad como una forma de mostrar un lugar o del teléfono y mostrarte. Cuando eso se hace cuando tú tienes un referencial, te dicen, no, yo no te voy a mostrar la obra del artista, mira, vamos a abrir mi iPad o mi pequeño Macintosh, mi pequeño Apple, y vamos a ver, yo te voy a llevar a pasear por mi sitio, como si esto estuviera aquí, o simplemente alquilar un stand, pero ya es que hasta, no sé, yo creo que yo irrumpiría en una feria haciendo una gran performance con una silla y el ordenador en las manos. Esta es mi galería. Este es el espacio virtual, estos son los artistas. Yo no soy galerista, yo soy un mero transporte especializado. Esto es. Aquí, tú. Creo que esa sería la mejor manera de poder inaugurar algo que realmente revolucione el futuro. Entonces, bueno, empiezan el tema de que se empiezan a acercar. Pero también como el mundo se globaliza, la globalización del mercado del arte es un factor adicional que ellos se vienen a dar cuenta de que el mercado del arte se globaliza cuando realmente llevaba muchos años globalizándose. Simplemente
la globalización, ellos la veían en el transitar de un lugar a otro, de ir a un país a otro, de ir a una feria a otro, de carga los palés, lleva los cuadros de los artistas, invita al artista que estás promoviendo en la exposición, desplázate hasta no sé dónde, monta el stand, monta los palés. O sea, para ellos la globalización era poder vender en cualquier mercado, pero nunca han entendido la globalización como un momento de comunicación real con el mundo. Entonces, claro, sí, la globalización en el mercado de arte lo que trajo como consecuencia es que ellos sí pudieran exponer en muchos sitios, pero también lo que traía como consecuencia eran unos gastos inmensos. Porque, hombre, cualquiera que haya ido a una feria o haya ido a una bienal se da cuenta de que cada stand lo que lleva, y cada vez llevan menos, y cada vez llevan menos, y todavía hay galerías que te llevan unas cuantas horas y te dice, tienen un bulto así de catálogo que te dice, llevo también este artista, este artista, este artista. Cosa que ya te parece, te dice, pero ¿dónde? Y yo lo he visto en Arco reciente. Entonces, pero, o sea, a mí no me muestres esa porquería donde todo el mundo ha pasado las manos. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el desplazamiento de obras de arte implica un transporte especializado y de seguridad. Y porque el desplazamiento de lo que serían los tramoyistas para que estén contigo, ¿no? Que son personas jóvenes que se están especializando también, pero que tú lo llevas para armar el tinglado como tú quieras y para tú poder ir. O sea, yo no, la galerista o el galerista, poder moverse por todos los espacios a negociar, tener ahí dos figuras floreros que te pueden hablar del artista tal, y cuando tú le vas a hacer cualquier proposición te dice, hay que esperar a que venga la galerista, la llamo, o el galerista. Entonces, eso es lo que ha significado la globalización en un principio y hasta ahí a ras para los galeristas, con lo cual los artistas se ven seriamente perjudicados. ¿Quiénes se ven seriamente perjudicados? En estos desplazamientos, con una crisis, con un incremento de los precios de seguridad, con un incremento de anuencia a la feria, se ven, por ejemplo, perjudicados los artistas de gran formato que pueden llevar una obra, porque además las galerías quieren llevar todo, y se ven perjudicados los artistas que, por ejemplo, de la escultura, se ven perjudicados los artistas que son objetuales, o que hacen project rooms, o que hacen project rooms, working projects, ¿no? Que trabajan dentro de todo el espacio expositivo durante todo el tiempo. Se han beneficiado también muchos artistas del performance, porque el artista lleva al artista y ya, no tiene que llevar nada más. Y ese año dedica a ese artista, a los que he sido inteligentes. Pero es que también tiene que tener o sea, esa performance no se hace exclusivamente ahí. Esa performance viene hecha ya con las fotos, las comisuras del gesto para que compren las personas, porque ellos no cobran por entrar a la performance. Tú la ves en vivo, pero cuando tú la ves, dice, yo quiero esta parte de la performance. Tiene que tener la fotografía de ese instante de la performance, ¿no? Para poder venderla, y la debe tener ahí en su gran mayoría. Entonces, o hay quien no lleva ni siquiera al performista, pone una pantalla, el performance y la fotografía. No te da ni siquiera la oportunidad. Yo creo que el último performance que yo vi in situ, en Arco, fue el de una artista cubano-americana que se llama Coco Fusco, que consistía en un espacio blanco donde ella iba pasando la lengua por todo el suelo, que era blanco, y como si fuera un Lego, era como una alfombra, y era un performance que repetía cada
una hora. Fue lo último que vi. Pero también ella no iba con galería, ella se promovió su obra allí. Entonces, todo esto eh, ha entrado muy poco en la cabeza de los agentes encargados de mover el arte. Y esta globalización de la que hablábamos, que es un factor que ellos van a ver como una posibilidad. ¿Por qué? Porque ellos en otro momento lo que hicieron fue las grandes galerías, las grandes y conocidas galerías, casi como que son como franquicias, buscaron ampliar mercados abriendo sucursales de sus galerías en otros países. Y entonces que ellos veían que en ese momento podían llegar a otros clientes, pero ahora mantienen la galería en el sitio que la tienen, y lo que hacen es que para llegar a nuevos clientes de forma más sostenible y en ocasiones efectiva, crean o se introducen en una plataforma online, pero siempre manteniendo la estructura de la galería matriz. En cuanto a los clientes, la compra online de todo tipo de productos, incluidos objetos de lujo, es cada vez más frecuente que las tendencias especulativas que estas ventas van a traer consigo, en esa necesidad de o sea, estas tendencias de especulación crecen cuando el cliente tiene la necesidad de obtener rápidamente información acerca de las obras, los artistas, quienes están más cotizados dentro de las plataformas, y esta información los clientes ya la obtienen de forma más rápida a través de internet que visitando galerías de arte o ferias de arte. Entonces, cada vez el cliente se enfoca más en información en internet. Pero ¿qué pasa? Cuando un cliente busca información en internet, no es en estas plataformas donde además están los artistas, porque muchos clientes buscan cotizaciones a artistas conocidos. Entonces, primero, no le das al cliente la posibilidad de conocer arte nuevo, y por otra parte, sacas al cliente del entorno donde debería estar inserto buscando esa información, porque tú lo puedes proveer de una información que ahora se llama GeneArt, que es una base de datos que genera un código, que hace un código genético de las obras de arte, y te da automáticamente la tendencia que esa persona está buscando. Y tú puedes, a través de un recorrido formativo mínimo de 15 minutos, que incluso lo puedes insertar ya hecho, que él vaya viendo lo que él acostumbra a ver, y después conducirlo directamente hacia el artista que mantiene relación con esa tendencia, y decirle, este es un artista que en este momento es un valor en alza, es un valor legitimado, aquí usted puede entrar al dossier, eso por supuesto, incluso conectándose conmigo o con quien esté al lado. Usted puede conectarse aquí y ver el dossier, ver el catálogo, por tal precio puede descargar el catálogo, porque también no le vas a regalar todo. Descarga el catálogo, precio módico, 5 euros, lo que sea, pero para que se lo descarguen, para que vea donde empiece a fluir ahí el mercado. Pero lo que hacen los clientes, o lo que hacen la gente que le interesa el arte, se mete en plataformas donde no está rodeado de arte, está rodeado de precios, está rodeado de tendencias, está rodeado de artistas más cotizados, de gráficas, de tal, pero no de arte. Con lo cual, cuando sale de ahí agotado, dice, mañana voy a ver, pero ya mañana se convierte en cuando se puede. Y terminan el recorrido yendo a la galería, y donde el galerista le dice que no tiene ninguna pieza de ese tipo. ¿Por qué? Porque
No hay un circuito en el mismo lugar. El circuito tiene que establecerse en el mismo lugar. Eh, Después de todo este así panorama, todo ello va a motivar y a favorecer que rápidamente, o sea, como lo hacen todos, rápidamente, sin ningún previo análisis de nada y sin ningún previo interés por parte de qué quiere el consumidor y qué quiere el artista, sino basándose única y exclusivamente en la figura del galerista y el subastador, aparecen plataformas de venta de arte contemporáneo en internet. Llega un momento que empiezan a aparecer, principalmente en el periodo que va de 2010 a 2015, donde van a buscar expandir el mercado tradicional o quizás explorar nuevos formatos, pero el objetivo es vender el formato tradicional, es decir, a la manera tradicional y con la costumbre del mercado secundario, ese mercado donde se vende obra de artistas cotizados, de artistas legitimados y sin ningún trabajo más colgar alguna obra de algún artista que le puede haber interesado al galerista, pero sin ninguna fiabilidad. Y después vamos a ver dónde se enmarcan algunas de estas plataformas que evidentemente nadie sabe de dónde sale ni quién es y cuando va a ver ve otras cosas mezcladas con estas cosas y no comprende el proceso. Es importante que sepamos que estas plataformas nunca sustituyen a las galerías y a las casas de subasta. Ese ha sido un grave error. O sea, todo se debe llevar en un proceso igual para que la mente, nuestro cerebro de reptil, logre alcanzar, nosotros podamos trabajar con un cliente para llevarlo de A a B en un proceso de cerebro reptiliano, que es ese cerebro que babea por querer algo. Incluso en el cliente más informado, es crearle esa sensación de envolvencia y de satisfacción y de confianza y de maravilla, ¿no? De estar en un espacio donde lo tiene todo. Sentado en su casa lo tiene todo. Y se compra una pantalla inmensa para ver y al final termina queriendo tener eso. Es así. Y esto me hace pensar, por ejemplo, en París, en los Campos Elíseos, están ubicadas casi todas las grandes boutiques de París. No específicamente casas, como puede ser Cartier, Bulgari, que venden joyas, venden también prendas, pero las boutiques de ropa y zapatos están casi todas en los Campos Elíseos. Así como en cualquier otro lugar subdesarrollado, incluido España, estas tiendas, en vez de negar la entrada a las personas, reciben a las personas. ¿Y cómo las reciben? Siempre con champán Don Periñón. O sea, las veces que yo como turista he ido, en la más vasta condición de un turista occidental, que es short, chanclas y una camiseta y la mochila con las cámaras y tal, entonces te reciben con un espacio agradable, no van detrás de ti, están siempre al alcance de tu mano para si tú necesitas algo y están muy atentos. ¿Por qué? Porque son personas que han generado una teoría del consumo y la oferta basado en la amabilidad y no en el juicio. Porque uno nunca sabe quién entra y dónde tiene las tarjetas. Entonces tú no lo llevas en la frente, ni qué tarjetas tiene, ni qué cuenta bancaria. Entonces ellos adoptan la postura de recibirte.
E incluso si tú quieres estar a solas, te crean un espacio para que tú consumas el champán, fumes, si quieres además, te ofrecen cigarrillo y veas con detenimiento, te pruebes, te quites y salgas sin comprar nada. Y te dan las gracias y te dan la tarjeta para que vuelvas ahí. Eso es saber crear un entorno amable en un sitio donde los precios sobrepasan cualquier límite que tú te puedas imaginar. Donde yo vi zapatos en rebaja en 60.000 euros. Estaban en rebaja. Pero ellos no alteran ningún proceso por tu procedencia o enjuiciamiento. Entonces, eso es lo que también conlleva el estado de viabilidad de una plataforma. Visualidad, no juicio, amabilidad. Siempre en un entorno amigable. No quiere decir que sea como la escena de Pretty Woman de Al de la pelota. No, no, no. Se trata de un entorno profesional pero agradable, donde él tenga el disfrute de entrar ahí y no quiera salir, quiera volver mañana. Y en esa volver, es donde se genera un cliente fiel, un cliente que va a comprar, un cliente que te va a pedir que siempre le mandes lo último que entre, porque le interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que estas plataformas lo que van a hacer es que si antes habrían sucursales, que muchas se mantienen también, ellos van a ampliar, siempre son procesos de ampliar, ¿no? Ampliar el negocio. Y nombres destacados, por ejemplo, como Saatchi, Lago-Chan, Swiner, Q, apoyan estas iniciativas, a la vez que Christie, Sotheby's y Phillips encuentran actualmente espacios con plataformas para subastas online. Pero cuidado con esto porque esto tuvo un escándalo mayúsculo entre 2013 y 2014, del cual hablaremos con el tema de una sucesiva subasta benéfica, 3 subastas que tuvieron lugar. Pero ¿qué pasa? Se trata, en general, de todas estas plataformas que vamos a hablar, se trata de vender a través de internet. El mismo arte que tú puedes encontrar en la galería de esta persona o que puedes encontrar en una subasta a la que vas. Con lo cual, el renovado interés del mercado del arte contemporáneo en las tecnologías digitales no es tal, no ha existido, porque los agentes que hasta ahora llevan la batuta o han llevado la batuta de el movimiento de mercado, nunca les ha interesado meterse en este entorno, y por una razón muy sencilla, porque esto no es un entorno competitivo, sino un entorno colaborativo, donde es un entorno donde no te importas tú ni importa el beneficio cuando creas un espacio o un proyecto como este, sino importa la satisfacción de los artistas y la satisfacción de los clientes, porque eso es lo que te va a generar un continuo y un permanente beneficio económico en una planificación escalonada de tu proyecto. Y nunca, por muy escalonada y a mucho que llegues, nunca abandonas que tus objetivos fundamentales son que tu promesa inicial se cumpla, y es que el artista pueda llegar a su cliente ideal con un flujo permanente y donde el artista pueda ver los resultados día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, de este tipo de trabajo.
Pero eso nunca ha sido básico, ni el interés del mercado del arte, que vuelvo y repito, se mueve casi siempre en las franjas o de un mercado secundario o de un mercado negro. Hablando clarito, mercado negro. Y ya dedicaremos un día a hablar de los trapicheos, sin nombres y apellidos, pero sí hablar de los trapicheos que se hacen con respecto al arte. Una de las plataformas más veteranas, que duró más tiempo, fue Saatchi Art, Saatchi Online, que comenzó a trabajar en el 2006 como un espacio en el que cualquier artista podía mostrar y vender su obra. O sea, eso fue un acierto maravilloso de Saatchi. Sin coste alguno, ni intervención de la galería del coleccionista Charles Saatchi. Con lo cual, eso es un acierto muy interesante. En menos de un año, con esta forma, el sitio web de Saatchi atrajo a más de 70.000 artistas. Más del 70% de ellos ya consagrados, que generaban con sus ventas un volumen de negocio estimado en 130 millones de dólares mensuales. Pero ¿qué pasa? Empieza la especulación y la praxis galerística, tal y como funcionan en la galería física. El rápido crecimiento que tuvo este espacio, ¿a qué condujo? ¿Qué hizo Saatchi? Que está acostumbrado a pelearse en las aguas rojas. Renovó el sitio en el 2010. Aplicó una comisión del 30% en las ventas de sus más de 100.000 usuarios. Y se implicó ya él directamente en promover a algunos. Por lo cual, si Saatchi parecía mostrar el camino, el sol y el éxito en su creación, en un principio en la venta online y un trabajo verdaderamente en pos de incursionar con el arte dentro de las redes para proyectar artistas, para mover el arte, ha sido y fue un negocio tan desastroso, con tantas pérdidas, a partir de que cambian en el 2010, que todos sus accionistas la vendieron en el 2014. Porque eran muchas más pérdidas que ventajas. ¿Por qué? Si tú tienes 100.000 usuarios, tienes 70.000 artistas y generas 130 millones de dólares mensuales, ¿por qué quieres especular a mayores y entonces ya poner un 30% y entonces ya aplicar y entonces... ¿Qué pasó? Que al final, lejos de ser un éxito, fue un proyecto pionero, pero dejó a Saatchi en el peor de los lugares posibles, porque no supo manejar con estrategia un tipo de negocio que se rige y se mueve por un mercado online, que tiene la base en el marketing online, que tiene un estudio específico y que está clamando a gritos el mercado de arte porque se acabe de instaurar. No es hacer lo mismo que hace. ¿Cómo pasa? O sea, es absurdo. O sea, una comisión del 30% en las ventas de sus más
de 100.000 usuarios. ¿Era necesario? Yo les digo que no. Porque si hay algo que tiene bajo costo relativo, es justamente, y poco riesgo, es justamente una implementación total de, eh, de todo esto dentro de lo virtual. Otra iniciativa que tampoco logró hacerse rentable fue Bit. No. Otra iniciativa que no logró nunca la rentabilidad fue Bit Art Fair, la primera feria de arte contemporáneo que tenía lugar exclusivamente en Internet. Esta feria celebra 2 ediciones entre 1911 y entre 2011 y 2012, en el que va a reunir a 138 galerías de 30 países. Van a estar allí, por ejemplo, David Swinner, Gagosian, Wyckoff, Hudson and Weir, y atraen a entre 40.000 y 160.000 visitantes. Pero ¿qué pasó? Que esta feria tenía un carácter temporal, lo mismo que dura una feria en la realidad, y solo era accesible durante esos días que duraba la feria. ¿Y qué pasa? Con esto, y por el formato tan pobre que tenía la feria, se va a traducir en ventas muy modestas, que por supuesto decepciona profundamente a las galerías. Y estos creadores de esta feria lleva a los organizadores a replantear la feria como una plataforma permanente. O sea, van de la semiótica a la chancleta, de la azafrán al lirio, de un extremo al otro, de las posibilidades múltiples que existen en el medio para poder llegar después al extremo de acá. O sea, hay un medio, hay otro, ese medio se parte en otro medio y vas viendo cómo evoluciona el proyecto. No. Una feria como una plataforma permanente que funciona como intermediaria entre las galerías y los coleccionistas. Claro, esa feria tenía que redimirse ante las galerías, porque las galerías salen disgustadas de la feria. ¿Por qué salen disgustadas de la feria? Porque las galerías están publicitándose en una feria online y están pagando a esos gestores de esa feria por su publicidad en esas galerías, en ese espacio. BitArt no llega a desarrollar esta faceta porque entre tanta traba tecnológica, tanta manera absurda de concebir un evento como este, es adquirida por Artspace, que es una plataforma similar que se creó en el 2011. Tenía una lista de aproximadamente 200.000 coleccionistas y varios centenares de galerías como clientes. Estamos hablando de que esto es una feria, ¿no? Y siempre la representación en la feria son las galerías, cosa que tampoco tiene por qué ser así. Artspace en un momento se va a convertir en una referencia en el mercado del arte, una gran referencia. En el 2014 se vende y es adquirida por la editorial Phaidon, que lo que va a hacer es ampliar el alcance de esto en el ámbito de las publicaciones de arte, museos y colecciones. O sea, ¿por qué? Porque es adquirida además por una editorial. Tampoco es algo que hoy por hoy sea un proyecto viable. Es un proyecto que dejó de ser un proyecto de venta, un proyecto de feria, para convertirse
en un proyecto editorial donde sí puedes comprar a lo mejor un libro de artista, alguna que otra obra, pero ese espacio prometido, esa feria prometida, eh, no se gestiona ni se articula como una feria de arte, que fue para lo que surgió. ¿Por qué? Porque compraron el peixe e cogieron medio a soyo. Entonces, venden, por supuesto, venden cuando sacan el rédito, cuando se convierten en una referencia, era el momento de vender porque sabían precisamente que esto no iba a funcionar, porque tampoco puedes tener una feria de arte permanente. Primero porque las galerías no te ingresan permanentemente la cantidad de obras, porque hay ferias a las que ellos siguen asistiendo que son reales. Entonces no le interesa, pues ese prejuicio con el tema del online, no le interesa que sus clientes vean que ellos están en una feria online, porque para ellos una feria online era un mercadillo. Entonces, tú empiezas, entonces, ¿qué hizo Arespace? Vendió a Phaidon, y Phaidon convierte esto en definitivamente, al final, en publicaciones de arte, museos, colecciones, y bueno, hay muchos libros de esta casa que se dedica justamente a eso. Casi todos los museos tienen los libros, todos los museos de arte contemporáneo, casi todos los libros vienen de la editorial Phaidon. Otro proyecto llevado a cabo por uno de los popes del arte o de las galerías fue Artsy, que fue creado primero como una red social y bajo la tutela de Larry Gagosian y otros inversores hacen una plataforma para coleccionistas de arte de alto nivel. Gagosian nunca podría hacer menos, parece estupendo, que agrupa a 180 galerías en 40 países. No de, en 40 países. Y vuelve a caer en el mismo error. Un galería agrupando galeristas. O sea, siempre se han convertido en plataformas para hacer bocina de las galerías. Y no se han convertido en plataformas para llevar artistas. Sin autonombrarte galería, sino plataforma de arte, Visual Art Fair. Ahí está. Ahí hay todos los espacios. Desde el 2013 ejerció la función, además, de consultoría de arte, aportes, y al año siguiente empieza a ofrecer subastas en línea. Otro gran aporte, otro gran acierto. Una de las características que va a diferenciar a Artsy de otras iniciativas que, como hemos visto, estaban en ese momento, es el llamado Art Genome Project. Un gran acierto, que más que un acierto es una parte de acá, un lado de acá ya, que es un sistema de clasificación de obras de arte basado en más de 1.000.000 de características. Movimiento artístico, temas, formas, colores, muchas, que son identificadas por un equipo de trabajo de profesionales, de historiadores, de arte, que lo analizan en cada pieza. Y cada obra va a tener asignado entre 30 y 40 genes artísticos que permiten que tú puedas trabajar relacionando obras entre sí en función del número de características que comparten. Con lo cual, con esto, o sea, del lado de acá, tú le puedes ofrecer al cliente lo que busca, porque él está buscando. Entonces tienes el espectro de ofrecimiento
o tienes la medida de a qué artista vas a promocionar, vas a hacer entrar en la plataforma para darle promoción, porque te das cuenta que comparte muchos genes con determinada búsqueda que hacen continuamente los clientes. Pero así como fue hecha, como esto es un proceso de aquí te pillo, aquí te mato, la base de datos de Artsai, que puede sugerir al usuario obras similares y lo puede guiar hacia un arte que le resulte más interesante. De esta manera, donde el experto que lleva a sus artistas puede conducir honestamente a un cliente que realmente desea una experiencia estética y que tiene un capital específico para invertir hacia artistas buenos e interesantes dentro del espacio de tu galería de arte emergente, dentro de esas consagraciones que tú vas haciendo. Pero al mismo tiempo estás legitimando al artista a la vez que complaces y asesoras a un cliente. Porque tú le puedes ofrecer la experiencia que él está buscando a partir de los datos que él introduce en una base de datos. Un Genoma Art. No olviden ese nombre. Genoma Art. O sea que esto es un acertacísimo. Sobre todo si tu preocupación es educar a ese cliente o a ese coleccionista y llevarlo a tu espacio concreto. Y decir, este hombre, la tendencia que tiene es esta, pues está asociada perfectamente con este artista que está dentro de la plataforma. Y como experta, comunicarme con el cliente y conducirlo directamente, si es necesario, en un paseo personal virtual hacia la obra del artista. Y mostrarle y explicarle la obra del artista, basándome en lo que busca, lo que ha visto, lo que quiere, lo que colecciona, basándome en todo eso, yo puedo hacer una promoción del artista y establecer la venta directa entre el artista y ese cliente. Y hablo de uno, pero por esa base de datos pasan muchos, buscando lo que quieren. Adaptas al cliente, recompensas al artista, el cliente queda satisfecho porque cuenta con un presupuesto, cuenta con un capital en un principio que a lo mejor no es el que espera un gran galerista, pero tu función no es hacer una venta, o sea, hacer dos ventas en una, la primera y la última. Tu función es que ese cliente, a través de la compra de tu arte, legitime a tu artista y a partir de que vuelva a comprar, siga legitimando y a partir vaya ingresando capital y vaya queriendo comprar más arte y vaya asumiendo el reto de los precios de ese artista, porque ese artista cuando lo conduzca según el presupuesto de esta persona, dice, mira, el acceso que tú tienes es este de momento. Yo te muestro lo demás, o sea, mira la calidad, pero por tu presupuesto, pero es una excelente compra, porque esto te va con esto tú vas a poder después llegar a esta otra obra, porque es una reinversión. Pero eso es un trabajo que no se puede crear ahí, y bueno, ¿qué me importa no mirarlo nunca? ¿Qué pasó con esto? Que ellos se centraron en hacer esto. Parece que contrataban a poca gente porque esto era un proyecto complejo.
Y esto hizo que se retrasara el relanzamiento de la plataforma. Y se fue dejando de lado, se fue dejando de lado, y se fue dejando de lado tanto que no está ya este maravilloso Genomic Project, en favor de qué? De un enfoque más centrado en colectar a coleccionistas con galerías de arte. Y volvemos otra vez a lo mismo. Al final todo funciona como una feria, cuando realmente tiene que funcionar como un espacio expositivo, con otros espacios alternativos para muchas más cosas, incluso salas de negociación y de conversación entre clientes, y sala de conversación entre artista y cliente, sala de conversación entre el experto y los dos. O sea, hasta eso tiene que tener este tipo de espacio. Y no hay que arar en el mar ni vender los manuscritos del Mar Muerto para poderlo hacer. Porque gracias a toda la tecnología y a las posibilidades, estamos en un espacio de poca inversión y poco riesgo. Poca inversión, bueno, relativa, en fin. ¿Qué fondo tú crees que tiene que tener un galerista para abrir una galería? Tiene que tener un fondo de obra para que se le acepte dentro del convenio de galería. O sea, aquí no es planto de la galería y ya está. No. Porque además ese galerista quiere participar en donde está el jamón. Entonces tiene que tener el consentimiento del consejo. Bueno, en fin. Eso primero. Y después levanta. Y después convence a los artistas. Porque además ellos parten de la base que los artistas están desesperados porque ellos los cojan. Y hay muchos artistas que no confían tampoco. Y menos ahora. Donde la estafa está queda al cuello, donde me pasó a mí en el 2005, que ya le hice el cuento con un galerista, y el modo en que tuve que hacer para recuperar la obra. Así que imagínate qué puede ocurrir en estos momentos. Entonces, ¿dónde está más seguro el arte? Aquí. Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Mañana vamos a seguir con otro proyecto que también cerró, que es Sedition, para después hablar de otra parte que fue también un poco lo que alertó a muchos artistas de cómo se estaba manejando el tema del arte a través de internet. Porque si a la cara te camelan, como no camelaban a clientes y artistas. Si tienen alguna pregunta que hacer, bueno, pues nada, me alegro de que les interese. Yo creo que era de mucho interés para ustedes conocer esto, porque estos han sido proyectos que se han llevado a cabo y que ya ven que no se han llevado a cabo por cualquier galerista. Estamos hablando de Gagosian, estamos hablando de Saatchi. O sea, no es cualquiera. Y aquí nos damos cuenta de que alrededor del arte no solo se puede mover dinero, porque por mucho dinero que se mueva, si no se emplean los mecanismos adecuados aquí, en este espacio, no tienen ningún tipo de oportunidad. Ninguno.
Eso lo puedo decir así, sin temor a equivocarme, con todo el respeto que siento, tanto por Chan como por Sachi. Pero no va así. Pues muchísimas gracias. Mañana más y mejor. Y seguiremos conversando sobre este tema, porque tengo varias charlas preparadas, porque quiero también que sean capaces de misturar el arte con la tecnología, verlo, cómo es que funciona, aunque con esto habrá parte del trabajo que hemos realizado. Pero bueno, es el objetivo además de poder hacer que los artistas eh, recuperen el estatus de esperanza y el estatus de decir, ¿cuándo es mi momento? Pues yo creo que este es el momento, porque no olviden nunca que Internet es el espacio más democrático que existe, que no se puede usar para decir estupideces ni para que porque ahora todo el mundo da opiniones, pero sí un espacio bien usado, es un espacio muy democrático, donde las personas, según su trabajo, según su valía, según su confianza, la confianza que le aporten al otro, pueden alcanzar cualquiera de sus metas. Se lo dice alguien que lo ha hecho. Pero bueno, nunca hagan lo que yo digo. Siempre les sugiero que hagan lo que yo hago, porque eso es más valedero que decir lo que tienen que hacer. Un besito grande, que hoy Yamaha los bendiga a todos como me bendice a mí todos los días. Bendición y que tengan un bonito día.